Vamos, Connie. Vamos, Connie, para el mundo. Bien, bien ahí. Se unieron varias personas más. ¿No te aparece en la página de la Billplay todavía? No, ahí. Ahí va. Bueno, Pues estás transmitiendo de tu Facebook. ¿de mi Facebook particular? Sí, sí, acá aparece Fede Ballín. No sé. Bueno, está bien, lo transmito desde el mío y después colgamos en el Facebook del otro. Bien, bueno, estamos transmitiendo desde el Instagram de la Billplay. El video este después lo vamos a subir a la página de Facebook de la Billplay y seguramente por mediados de semana, calculen. Y también estoy transmitiendo desde mi Facebook personal. También, por las dudas, como backup. Como les decía, estamos con Facu. Estamos con Facu acá presentes. ¿Qué tal? Buenas noches, estoy como voz en off. Como voz en off. Acá también, acá de fondo no se ve mucho, pero están pintando, hay personas pintando. Vamos a ver, a girar un poquito para que vea la gente de Instagram. Por ahí está Luna. Y por allá atrás, no sé si se llega a ver, saluden, a ver. No sé, ¿dónde estoy? Allá. Está Euge y Betty. Y hay más gente en el resto de la casa. Acá hacemos... Bien, Andre. Bien, Andre. Gracias por todo. Es así, Connie, aguante la Billplay. Gracias, Marta Burgareri, por estar. Gracias, Ugipaz87. Gracias, Euge. De Árboles y Soles, gracias por conectarse. Maxi también, gracias por conectarte. Florencia Mazaga también. A Ferraki también. Bien ahí, ya tenemos 18 personas, ¿eh? Ojo, ¿Qué pasa esa mandarina? Ojo, Adventures. Bien. Bueno, ese rojo, ¿no, Connie? ¿Cómo se ve? No vamos a contar tanto, Connie. No me spoilees los colores, Connie. Bienvenida Mariana Rojas también a la transmisión en vivo. Ahí hay diferentes me gusta que nos van mandando, corazoncitos. Bien ahí, bueno, vamos a esperar. ¿Qué hora estamos, Facu? 19 y 13. Bien, en 2 minutitos ya arrancamos, ¿sí? Con la gente que esté. Me avisas a las 19:20. Sí. 19:25 y 19:50. Ok. Bien, Hermes, bienvenido, está conectado Hermes, bienvenido Pablo Mayora también, bienvenido Gaita, se ha conectado Gaita, ahí estamos. Che, se está sumando bastante. Bien ahí, bien ahí. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Vayan poniéndonos ahí, si quieren, en el Facebook nos pueden hacer algunas preguntas, si quieren, que quedan. En el Instagram les sugerimos que no hagan tantas preguntas hasta que abramos el espacio al final de la transmisión porque se van a perder en el chat, ¿sí? Y además porque no quedan registradas las preguntas cuando después quede el video grabado en el perfil de la Billplay, no van a ver las preguntas ni los comentarios, ¿sí? Bienvenida Saya Alvarado también ahí a la transmisión en vivo a través de Facebook. Bueno, ya estamos más o menos en horario, ¿no? 14. Bien, en un minutito arrancamos. Andrea López, ahí se está haciendo el backup. El aguante en el backup. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Lo escuchan a Facu? A ver, habla Facu. Hola, hola, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Lo escuchan a Facu? Ay, Facu. Qué cosa. Bien. Pingo, Miramar. Venga, juegue, diviértase. Llévese el gran pozo acumulado. Nos auspicia un bingo, parece. Yo no estaba al tanto, pero parece. Dice que se te escucha bajito. Si quieres acércate un poquito acá, Facu, no salís. Ahí está. Sí.
Ahí está. Sí, se escucha bien, te están escuchando. Muy bien, gracias gente en Buenos Aires. Focus es como los locutores que tienen que tener por obligación los programas, ¿vieron en off? ¿Tenés alguna publicidad más? ¿Te están pidiendo acá? No conseguimos más sponsor. No hay más sponsor. Bingo de Miramar. Bien. Bingo Miramar. Bueno, gente, vamos a empezar, ¿sí? Hoy es la primera transmisión en vivo que hacemos desde la Bilpli. Les agradecemos a todas las personas que están en Instagram y todas las personas que están en Facebook también viendo la transmisión. Les comento que esta serie de transmisiones que vamos a empezar a partir del día de hoy tienen como finalidad algunas variantes. La primera de estas variantes y de estos objetivos de hacer una transmisión en vivo desde los perfiles de la Bilpli tiene como búsqueda compartir cuál es nuestro posicionamiento respecto de diferentes cuestiones sociales, respecto sí, de diferentes problemáticas sociales que están vigentes, que son históricas y que tienen obviamente un proceso que las define. Básicamente nosotros lo que queremos es dejar asentada nuestra posición como biblioteca y librería popular, literatura inclusiva, qué es lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos en torno a diferentes problemáticas sociales, ¿sí? En el caso de hoy abro yo todo lo que son estas transmisiones bajo la propuesta de hablar de lo que son villas y asentamientos, ¿sí? Pero previo a empezar a desandar esta cuestión y este tema y empezar a compartirles un poco, quiero compartirles antes que nada qué es la Bilpli. La Bilpli, la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, va a ser justamente una biblioteca y librería que va a estar ubicada en el barrio de Villa Santa Rita, en Capital Federal, en donde va a funcionar un servicio de préstamo de libros como también un servicio de venta de libros. A su vez también va a funcionar un espacio llamado ECUEN, Espacio Cultural Envolvente. En el ECUEN va a funcionar lo que sería una suerte de sede de organizaciones sociales mediante las cuales se va a ofrecer el servicio de consultoría, asesoramiento, atención en torno a diferentes temáticas y problemáticas sociales como lo son. Para dar ejemplos, son varias, pero ahora solamente voy a citar algunas, que es situación de calle, consumo problemático, salud mental, géneros, contextos de encierro carcelario, gerontismo, infancia y niñez y algunas más. En principio la idea es poder expandir eso, esas posibilidades, ¿sí? Por lo tanto, lo que queremos y buscamos ante todo es eso, es que esto sea un proyecto y una iniciativa de carácter social, por ende también cultural, pero que tenga una clara afectación política y territorial, ¿sí? La Bilpli no es un espacio físico, la Bilpli es un grupo de personas que trabajan en un espacio físico, pero que también trabajan por fuera del espacio físico, adentrándose en otros contextos y ámbitos para también realizar acciones que intenten tener una continuidad y una afectación en el tiempo, ¿sí? Dicho esto, contarles que uno de los objetivos principales de la gestación y creación de este espacio y de esta propuesta tiene que ver con ofrecer la posibilidad a distintas personas trans y personas que salen de contexto de encierro una propuesta laboral, una fuente laboral, esa es la definición exacta, ¿sí? Un poco esa es la finalidad central con que fue concebida esta idea. Después se fue ampliando el margen de posibilidades, ¿sí? Y de accionares que tenemos. Yo suelo decir que lo he compartido con mis compañeros de este proyecto, de este lugar, que he estado en muchísimos proyectos, he sido parte gestadora de diferentes proyectos, he sido parte integrante de algunos que ya estaban gestados y siempre tengo diferentes sensaciones que se dan a través de los proyectos. Una de esas sensaciones es que a veces los proyectos empiezan con una sensación de grandeza y se van desinflando con el tiempo. Algunos empiezan tibios o neutrales y cumplen, pero no terminan con mucha gloria ni con mucha pena, pasan sin dejar demasiada huella.
Y esta es la primera vez con la Bilpli que me pasa en tantos años de proyectos. Es la primera vez que siento que un proyecto nace grande para ser grande. No sé si me explico. Me parece que esa es una distinción cabal de esto que está pasando, en donde lo conformamos un colectivo de personas, un colectivo que además se ha empezado a nutrir, en muy poco tiempo se ha sumado muchas personas y la sinergia, la empatía y la cohesión que ha habido entre las personas del grupo es asombrosa. Debo decir que, como insisto, y va a sonar repetitivo, durante toda la transmisión, tantos años de proyectos han derivado en que uno tenga ya un poco de experiencia, de ir sintiendo cómo son los grupos, de ir entendiendo la lógica que se van dando, de tener el ojo más entrenado, si se quiere, o agudizado para poder identificar cómo son las perspectivas de cada persona que se suma, cuál será la proyección colectiva de la idea, cómo vemos el compromiso, cómo vemos el involucrarse, quiénes se acercan a hacer caridad, quién es beneficencia, quién asistencialismo, quién solidaridad, quién tiene una participación más desde el lugar de pertenencia y desde un compromiso más, si se quiere, sostenido en el tiempo, ¿no? Me parece que este grupo lo que tiene es algo mágico que a mí no me había pasado hasta ahora, ver lo que es la cohesión que se genera, la empatía que hay entre nosotros, sentir que nos conocemos sin haber compartido más que algunas jornadas en su momento y ahora bastante más. Y la realidad es que todos los procesos que llevamos hechos, porque esta idea surgió hace ya varios meses y hemos empezado a trabajar hace varios meses, son procesos que nos han ido acercando y en los cuales es impresionante saber que hemos tenido diferentes charlas, diferentes intercambios, diferentes momentos de cercanía y diferentes momentos de un poquito de distensión, pero también de mucho trabajo, y que en todos esos momentos todo ha sido constructivo, no ha habido fricciones, ha habido intercambios de ideas cuando hubo algún disenso o alguna decisión que tuviera división, se ha podido charlar y no ha habido un debate eterno. Siempre buscamos ser funcionales y operativos en torno a lo que se está haciendo, a lo que se tiene que decidir y a lo que se conversa. Nos organizamos de una manera, si se quiere, asamblearia, para poder tomar decisiones y para poder compartirnos información, ¿sí? Así que bueno, eso es contarles un poquito de qué se trata la Bilpli, para que ustedes puedan también estar al tanto y puedan ir conociéndonos de a poquito. Yo, en este caso, tomé la posta y la vara para poder iniciar esta transmisión en vivo, de las tantas que va a haber todos los domingos a las 19 horas por este canal, a la misma hora. Cuestión de que también hacerme un poco cargo de que soy el coordinador general de esta propuesta y también compartir un poco mi experiencia, un poco desde ese rol de coordinación. Y la realidad es que por eso elegí hablar de este tema, que es un tema que no forma parte de los temas que vamos a abordar en el ECUEM, porque es un tema más que tiene que ver con un abordaje político. Digo, las villas y los asentamientos no son personas físicas, sino que son contextos específicos. Pero me gusta este tema para abrir porque quizás lo que decidimos es que cada persona hable del tema en el que más experiencia tiene, o el que más le interesa hablar, o el que más interés le genera, ¿sí? A la hora de hacer un abordaje para compartir nuestro posicionamiento. Así que vamos a empezar. Ya estamos 24, ya vamos a empezar. Entonces la idea es que vamos a tener más o menos unos 20-25 minutos donde yo les voy a estar compartiendo a todos ustedes de qué se trata esto, y a partir de compartirles de qué se trata también vamos a tener un espacio de reflexión a través de preguntas que ustedes nos hagan. Les sugiero que las preguntas las hagan en el Facebook y no en el Instagram, ¿sí? Pueden buscar tanto el Facebook de la Bilpli como @Bilpli, que es B larga Y L P L y latina, ¿sí? @Bilpli. Nos pueden buscar en Instagram y en Facebook y aparecemos, ¿sí?
Así que bueno, vamos a empezar. Primero, para empezar a hablar de este tema que es villas y asentamientos, contarles que hace 20 años que vivo y trabajo en esos contextos, ¿sí? Tengo 33, hace muchos años que estoy en eso. Y todo lo que voy a decir y todo lo que voy a compartir desde ahora tiene el sesgo principal de muchos años de experiencia, muchos años de investigación y de estudio, muchos años de inmiscuirme y adentrarme en diferentes ámbitos y contextos, y de todo eso hacer balances, hacer procesos, hacer reflexiones, y intentaré que esto no tenga un sesgo de golpe bajo, sino que tenga un sesgo de compartir una experiencia y una serie de estudios y conocimientos que interpelen, ¿sí? Ante todo, un poco esa es la búsqueda. Así que bueno, vamos a empezar con el tema, ¿sí? No es un tema que a mí me resulte menor hablar de lo que es una villa. Y con esto, ni un asentamiento. Con esto quiero dejar en claro que yo no voy a estar hablando ni de personas puntuales, ni de partidos políticos puntuales, ni voy a estar hablando tampoco de hechos únicos, ¿sí? Sino que de lo que voy a estar hablando es de algo que ocurre en Argentina hace 90 años. Es decir, las villas tuvieron su origen tal cual las conocemos hoy. Los primeros espacios con esa identificación visual y de distribución sociodemográfica se originan en 1930. ¿Ha habido algunos espacios previos? Sí, ha habido espacios que han tomado otra dinámica después también, pero lo más referencial y cercano a lo que conocemos hoy en día se inicia en 1930. Dicho esto, es importante también aclarar que yo trabajo hace mucho y vivo hace mucho en estos contextos, y tengo muchas amistades y muchas familias en estos contextos. No creo en el biologicismo familiar, creo en las familias que se generan a través de la cercanía, del compartir, del vivenciar. Y la realidad es que obviamente hay palabras que se adscriben muy bien a lo que son un contexto de villa de asentamiento. Desigualdad, inequidad, desidia, impericia. Y hay algo que a mí me interpela hace mucho tiempo. Primero, que es que yo elegí vivir en villas, no solo de Argentina, sino de Colombia también. Y es algo que nos diferencia bastante. Viví en villas de Hurlingham, tengo mi casilla en una villa llamada Villa Libertad o Parque Quirno en Hurlingham, y diferentes casillas en diferentes villas de la provincia de Buenos Aires y algunas del interior, ¿sí? Y en Colombia viví en lo que allá llaman comunas, que es lo que nosotros decimos villas, allá son comunas, de la zona de Santa Marta y Cartagena, ¿sí? Y la realidad es que a mí quiero empezar por una cuestión que es ¿por qué hay tantas personas, principalmente que tienen la posibilidad de generar una incidencia y una afectación en esos contextos? ¿Por qué las personas siempre hablan de lo que tiene que ver con equipararse a vecinas, vecinos y vecinas de villas, ¿no? Recuerdo muchos discursos en donde dicen hoy somos tal villa, hoy nos dimos cuenta que hay hacinamiento, discursos bastante recientes. Hoy nos damos cuenta de esto, hoy somos todos esto, hoy somos todos esto otro, y así sucesivamente. La realidad es que, siendo honesto y desde mi perspectiva real, no hay ninguna persona que no haya nacido en una villa que pueda entender lo que ocurre en una villa. Ahora voy a hablar de la diferencia entre villa y asentamiento. Yo igual me voy a referir siempre a los dos términos. Pero no hay ninguna persona que haya nacido en esos contextos, que se puede equiparar a alguien que no, ni alguien que no nació en esos contextos puede realmente tener una capacidad de análisis
porque no vivió el contexto desde que nació. Es diferente a instalarse en la villa tiempo después de haber vivido en otro contexto tiempo después. ¿Se entiende? Me parece que eso es bastante distintivo. Y esto lo digo porque hay muchas personas que trabajan en villas o que utilizan a las villas de una forma operativa y funcional, ¿sí? No quiero dejar pasar tampoco por alto, y esto es algo que voy a hacer mucho hincapié. Las villas no han parado de crecer en 90 años. No ha habido un año en donde no haya aparecido un asentamiento nuevo. Y no ha habido un año en donde la población demográfica de las villas y los asentamientos haya disminuido. Y esto es un dato que no es menor, porque hay algo que es claramente histórico. Ha cambiado un montón de cosas en 90 años. Tecnológicamente, industrialmente, formas de producir, formas de generar, de gestar, formas de socializar, formas de vincularse. Ha cambiado un montón. Pero en estos contextos casi no cambió nada. Por no ser honesto y decir que nada, no casi, nada. ¿Sí? Es importante esto. Obviamente que el origen de las villas en 1930 adviene de un proceso de inmigración que hubo para ese momento y para esa década. La inmigración, el aumento demográfico, el proceso de la industrialización, el crecimiento por consecuencia de las demandas de diversos factores como vivienda, trabajo, sistemas sanitarios, etcétera, que modifican las dinámicas sociales de ese momento, ¿sí? Entonces, explicado esto y para continuar, lo que me parece es hacer una clara distinción que no la veo nunca en ningún medio, ni en ningún portal, ni en nada, que tiene que ver en las acepciones entre villas y asentamientos, ¿sí? Son dos cosas distintas. Y antes de pasar a contar esas definiciones, aclarar que barrio es un término que se adoptó por parte de diferentes funcionarios políticos, trabajadores sociales y, vamos a decir, ensayistas, teóricos y demás, para no decir más villa de emergencia, para no decir más villa, para no decir más asentamiento y empezar a usar un rótulo que sea más amistoso, entre comillas, cuando la realidad es que es otra la identificación. Ponerle otra palabra a algo que ya tiene una acepción y que además lo único que tiende es a cambiar la palabra, porque cambiar la palabra no cambia nada de lo que pasa, solamente es una forma para sentirse un poco más empáticos, ¿sí? Y la realidad es que no modifica nada. Las villas son villas, es un nombre duro, sí, bueno, los asentamientos también, sí, pero esos son los nombres que tienen. Barrios no son, no existe esa palabra, porque hay que distinguir claramente, porque uno vive en un barrio en Capital y vive en el barrio de La Paternal, y una villa no es un barrio de ese tipo. Una villa es otro contexto con su propia identidad, ¿sí? Es necesario aclarar que son términos marketineros utilizados para intentar cambiar desde una cuestión neurolingüística la forma de percibir esos contextos, ¿sí? Pasamos entonces a las definiciones y diferenciaciones entre lo que es la definición de villa y de asentamiento. Las villas las podemos definir como ocupaciones irregulares de tierra urbana que producen tramas urbanas muy regulares, es decir, no son barrios amanzanados, sino que están organizados a través de pasillos, donde por lo general no pueden pasar vehículos de ningún tipo, pero que si existe alguna arteria, justamente es eso, una o dos calles por las que ingresan los vehículos y nada más, ¿sí? Las villas responden a la suma de prácticas individuales y diferidas en el tiempo, a diferencia de otras ocupaciones territoriales que son efectuadas de manera planificada y de una sola vez. A su vez, las viviendas de las villas tienen diferentes grados de precariedad. Poseen una alta densidad poblacional y generalmente cuentan con una localización que a veces tiene cierta accesibilidad y a veces no, están metidas muy adentro en relación a los centros de producción y de consumo, ¿sí? En lo que es Capital Federal, por ejemplo, las villas están asentadas en tierras que son fiscales, ¿sí? Por otro lado, quienes pueblan y han poblado las villas, en sus orígenes la consideraron como un origen transitorio hacia un posible y anhelado ascenso social, expectativa que no logró concretarse para casi ningún habitante de villa,
Por eso se hizo hincapié en que provienen de una cuestión de la migración, ¿sí? Quienes habitan en estos contextos de villa son en mayor porcentaje trabajadores poco calificados o informales, ¿sí? Principalmente diría más que poco calificados, que existe esa mano de obra, más que nada trabajadores que están en negro, informales, que están fuera de una lógica de empleo que respeta las condiciones dignas, que respeta la seguridad digna de un trabajador en lo que es lo social, de sus cargas sociales, como también en la forma de trabajo, en el vínculo con quienes digamos, dirigen ese trabajo y demás. Hay una explotación, hay un abuso, hay un acoso laboral, ¿sí? De más está decir que las personas que viven en una villa tienen siderales dificultades, a diferencia de quienes no viven en una villa, para obtener un empleo. Partiendo de la base de que a veces el domicilio legal no existe. Uno lo busca en algún buscador de códigos postales y no existe, y tampoco está reconocido por el Estado el domicilio. ¿Se entiende? Entonces, hasta eso genera una dificultad. Y por otro lado, quienes habitan estos contextos son en mayor porcentaje personas que muestran una heterogeneidad en la pobreza, ¿sí? En las villas tienen una perspectiva muy solidaria porque albergan a todo tipo de personas. Están las personas que viven hace muchísimos vecinos muy antiguos, como también hay nuevos migrantes que provienen en general de otras villas o de otras provincias de diferentes partes de Argentina, como también provienen de sectores pauperizados, que se les llaman. Y por lo general son digamos, pertenecientes a las villas, las personas que portan adscripciones estigmatizantes por parte de la sociedad que no vive en la villa y del entorno de esa sociedad que no vive en la villa. Esto es a diferencia de los asentamientos. Los asentamientos, sus trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados, semejando el amanzanamiento, es decir, forma de manzana habitual de un loteo, ¿sí? Es decir, en una forma de cuadrícula, podríamos determinarlo y definirlo. Por parte de quienes pueblan los asentamientos, se los percibe como una resolución habitacional transitoria, no como una resolución habitacional transitoria, sino como una mejora de su hábitat de vida a corto y mediano plazo, ¿sí? Los asentamientos, por lo general, tienen una organización y son definidos, digamos, colectivamente con una estrategia previa, obteniendo algunos datos catastrales, con formación de un grupo que inicia alguna toma de un terreno o alguna obtención de un terreno, buscan en lo inmediato colectivamente el apoyo de organizaciones, de entidades, de instituciones, etcétera, ¿sí? En su mayoría, los asentamientos están ubicados sobre tierra privada, no es un dato menor. Se trata de terrenos que por lo general eran basurales, pajonales o zonas inundables, por lo que los dueños de esos lugares o no tienen interés o capaz no tienen la posibilidad de explotarlos económicamente, o tienen alguna restricción normativa que les impida hacer un usufructo de ese terreno, ¿sí? Por otro lado, vamos a decir, posterior al ingreso a ese terreno, se intenta empezar a trabar lazos y a mediar con el Estado para que sea legitimada ese ingreso al terreno, ¿sí? Para que sea legitimado, a veces reivindicando el hecho de comprar el terreno, de abonarle al Estado cierta suma durante cierto tiempo, con la modalidad de que sea comprado y que sea legitimado por el Estado y se conviertan en propietarios de esos terrenos. A la vez, las viviendas presentan una evolución desde simples taperas a construcciones firmes, dependiendo de las características de la capacidad y los recursos de quienes la habitan, ¿sí? Y por otro lado, quienes viven en los asentamientos, se trata de actores sociales previamente urbanizados, es decir, que en algunos casos provienen de áreas rurales, pero pasaron anteriormente por otras formas de hábitat urbana, como ser hoteles, hostels, pensiones, villas,
casas de familia, algunos en alquiler. No sucede en términos generales como en el fenómeno de las villas, en general del interior del país y también de provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, que se hayan constituido los asentamientos, que acá viva gente que es su primer ámbito urbano, ¿se entiende? Antes de estar en un asentamiento estuvieron en otro ámbito urbano y después, como una suerte de ascensión, por decirlo de un modo muy hasta incluso irónico, pasaron a esta forma de hábitat, ¿sí? Las características socio-ocupacionales no difieren en principio de quienes habitan las villas, ¿sí? Por lo tanto, la forma, digamos que facilita una regularización, la forma en que están organizados los asentamientos, ¿sí? Porque no supone un reordenamiento urbano profundo, a diferencia de las villas, sino que tiene más que ver con un proceso de carácter social, político y jurídico que legalice la situación que existe, digamos. Este carácter social, digamos, se constituye como uno de sus ejes distintivos respecto de otras, si que se quiere, ocupaciones de territorio. De hecho, es muy común que en los asentamientos se escuche el discurso de que no se vuelve una villa el asentamiento, porque entienden que los asentamientos mantienen relaciones con el entorno mucho más accesibles y sanas, porque existe un supuesto una mejor calidad de vida y que tienen menos dificultades para poder titularizar una tierra, ¿sí? Y además intentan no quedar adscriptas a ciertas estigmatizaciones de villa. Y los primeros asentamientos, y esto es una particularidad, se generaron a partir de la década del 70, específicamente surgen durante la dictadura, entre el 76 y el 83. ¿Sí? Obviamente hay un dato muy particular, durante la dictadura supuestamente no existían villas, y no es un dato menor este, ¿eh? No es casual, no existían ni en los papeles ni en nada, pero existían. ¿Se entienden? O sea, no estaban reconocidas, estaban desaparecidas también. No se las reconocía ni se les da una identidad ni una entidad. Lo que pasó fue entonces que se generaron de muchas situaciones de clase media, derivaran en la creación de asentamientos durante esa época, que obviamente históricamente se sabe que hubo una gran, digamos, un gran proceso de desindustrialización, también hubo una destrucción del aparato productivo, el incremento del cuentapropismo, que no es menor, el subempleo, el desempleo estructural y otros tantos indicadores de lo que fue ese proceso, ¿no? Explicada esta diferenciación, cabe destacar que según organismos del Estado y organismos privados, diferentes entidades, así como instituciones específicas, que son las fuentes a las cuales yo también les sugiero acceder para poder investigar sobre todo esto, como son el Observatorio Villero de La Poderosa y el Núcleo de Relevamiento del Movimiento de Organizaciones Villeras Anónimas, entre otras organizaciones, se encargaron de relevar y censar diversos aspectos de estos contextos, y el resultado que arrojan, al menos hasta hace un par de años prepandemia, es que existen aproximadamente, pero con una precisión también confiable, 4.228 villas y asentamientos en el país, que en conjunto ocupan un total de 330 kilómetros cuadrados, una extensión mayor que toda la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, hay algunas otras instituciones que aseguran que es menor la cantidad de villas, bajo el argumento de que ciertas poblaciones cuentan con elementos que las distinguen de otras, ¿sí? Esos elementos supuestamente es, si hay un lugar, un territorio, ¿no? Vamos a poner lo que yo defino como una villa o como un asentamiento, que tiene agua, pero no tiene gas, no tiene cloacas, no tiene calles de asfalto, el tendido eléctrico es sumamente precario o no existe, no lo consideran ni un asentamiento ni una villa, solo porque tiene agua. Capaz solo por tener un servicio ya no te consideran eso, ¿sí? ¿Se entiende?
Entonces, ahí creo que hay algo que es llamativo desde el discurso, porque ¿quién pone los parámetros para definir por qué ser considerado o no un barrio en esa situación de identidad de villa o de identidad de asentamiento? La realidad es que la ausencia de servicios, que es uno de los grandes problemas de esos contextos, no puede un servicio determinar que vos ya no perteneces a un contexto vulnerado, ¿se entiende? No obstante esto, igual yo en lo personal considero que la cantidad de villas y asentamientos es muy superior a 4.228, porque tampoco existe una relevación históricamente en Argentina fáctica de que haya habido un estudio no proyectado, es decir, un estudio real villa por villa. Creo que me explico con esto. Lo que hay son censos y relevamientos. Por eso también cabe destacar que no todas las villas y asentamientos son iguales, ya que su tipo de conformación depende mucho de lo endémico. Esto es un dato bastante importante, ya que no es lo mismo un contexto rural que un contexto urbano, como tampoco lo es lo mismo un contexto expuesto a temperaturas muy altas como expuesto a temperaturas muy bajas, ¿sí? Como tampoco es lo mismo los contextos con características más bien desérticas que los contextos con características más bien de llanura o humedal, ¿sí? Como tampoco es similar una villa que surge de un contexto superpoblado que de un contexto subpoblado, y así sucesivamente con todas las variables que se les ocurran que existen para poder contemplar en la conformación de una villa o asentamiento, ¿sí? A su vez, un dato es en el que tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como las organizaciones sociales y las entidades estatales y privadas coinciden, es en el crecimiento exponencial de las villas y asentamientos desde principalmente la década del 60, con un salto que se fue sistematizando en los 70, en los 80, en el 2000 y a partir del 2010. Hay algunos datos de estas diferentes organizaciones y entidades que hemos señalado anteriormente que marcan que el total de la población que vive en villas y asentamientos supera las 800.000 personas, como también hay otros estudios de otras organizaciones que abordan la problemática de villas y asentamientos sociales que dicen que la cantidad de personas que, si reunimos todas las villas de asentamiento, conforman esas villas de asentamiento, ascienden a más de 3 millones, ¿sí?, que viven en estos contextos. Esta oscilación numérica depende de cada persona que haga el análisis de eso, ¿sí? Es decir, la variable cambia según los parámetros de consideración para incluir o no a una persona en una villa o un asentamiento, para decir que pertenece o no, o que ese contexto es o no una villa o asentamiento. Pero hay algo que es claro: en 90 años, insisto, nunca han dejado de crecer, ¿sí? Esto es impresionante y es inexorable. Habiendo señalado todos estos datos, como dije, muchos de ellos obtenidos tras años de investigación, de estudio y de práctica y de experiencia tangible de vivir en los contextos y de hacer trabajo con les vecines, de fundar proyectos e iniciativas con les vecines, cabe destacar que hay un dato donde pueden acceder muy fácilmente a ver todo esto que digo, y que todos estos números provienen centralmente de la Ley de Acceso Justo al Hábitat del 2013, que se desarrolló entre 2013 y 2018, esa ley existió, ¿sí? A partir de compartirles esta fuente, porque a quienes formamos la BILPLI nos interesan los datos duros, además de los aspectos subjetivos, porque los datos duros son los que nos permiten elaborar un juicio subjetivo, les paso a comentar mis sentires en relación a todo esto y lo que son mis pareceres, ¿sí? El hacinamiento es una problemática que existe hace décadas y que se agudiza con el paso del tiempo. Las diferentes organizaciones sociales y villeras y organizaciones que militamos y activamos en asentamientos y que no tenemos ligamiento partidario a los gobiernos que se han sucedido, junto a diferentes organismos de derechos humanos, hemos señalado sistemáticamente, a través de denuncias, reclamos, presentación de proyectos, manifestaciones, presentación de estudios de campo, y durante repetidas veces,
que quizás ya contabilizamos más de 100 presentaciones en 15 años, esta situación y la gravedad que implica esta situación de no abordar el problema concreto y de la raíz, ¿sí? Incluso previo a la raíz. Ni de tener tampoco estudios cabales de esto. Hay mucho estudio teórico, pero también hay mucho estudio teórico que se realiza sin conocer el territorio y sin vivirlo, solamente asistiendo por afuera. Voy una vez a la semana, voy 2 veces a la semana, etcétera. Cabe destacar, bueno, sí que en las últimas décadas ha habido una tentativa que ha intentado abordar algunos problemas a través de algunas políticas de vivienda, pero la realidad es que esa política solamente han podido acceder en un gran porcentaje, diría que casi un 95%, solamente personas que pertenecen a clase media baja, clase media alta centralmente, ¿sí? Son muy reducidos los casos de las personas que viven en contextos vulnerados que han podido acceder a algunas de las variantes de comprar una casa o de acceder al crédito correspondiente para la ampliación o la construcción o la renovación o la modificación. Esto sumado a la particularidad de que en muchos casos muchas visas y asentamientos no califican debido a la ausencia de los servicios básicos. Es decir, para poder formar parte de algún plan en relación a la vivienda o a la construcción, tenés que tener los servicios básicos, pero es el mismo Estado que te intenta dar un plan para construir o comprar el que no te da los servicios básicos que te pide para construir y comprar. O de radicarse en... No podés postularte estos créditos si vivís, digamos, en zonas que son peligrosas para la construcción o la edificación, es decir, cerca de algún cauce de río o en zonas de napas altas. El Estado es el que tiene que proveer la solución a que no existan esas condiciones. No, porque si te ofrecen un crédito para la vivienda, pero estás viviendo en una zona, perdón que me ría, pero es como que no tiene lógica que te pidan algo que el Estado mismo es el que lo tiene que resolver. ¿Me explico? Claro, es muy paradójico. Perdonen que me genere risa, pero bueno, es muy paradójico. También zonas de peligro de derrumbe no son aptas para poder percibir un crédito, y a la vez muchos de los rechazos de los créditos de las personas que nosotros mismos hemos acompañado a postularse en dichos créditos provienen porque se encuentran, como dije, en adyacencias de ríos, riachuelos, arroyos, seamces, ¿sí? Y otro factor que también hemos notado e identificado y relevado que impedía la posibilidad de tener una oportunidad de acceder a estos créditos responde al hecho de que si la persona no trabaja en blanco no puede acceder, cuando es conocido el dato de que más del 80% de la población de las villas y asentamientos trabaja en situación de informalidad y no tiene capacidad de mostrar los ingresos porque no hay un recibo de sueldo. ¿Se entiende? Ni tampoco la antigüedad, obviamente. Ni tampoco tienen obras sociales las personas. Y tampoco pagan cargas sociales en general, ¿no? Y sin embargo así seguimos sosteniendo que las personas viven en esos contextos, bajo esas circunstancias y bajo esas condiciones de precariedad absoluta, ¿sí? Entonces, el hacinamiento es una problemática que nadie, ni los civiles, nosotros personas, ni funcionarios públicos y políticos que participan hace muchos años pueden negar o desconocer. Existe el hacinamiento y nunca fue atendido, nunca, por ningún tipo de institución. Y no hay, la verdad es que no es un tema que yo lo traigo para discutir, porque no hay justificación, no hay ninguna responsabilidad que se pueda escindir. Es una realidad, es inexorable y es inevitable, dadas las circunstancias. Hasta es una cuestión de humanidad y de derechos básicos, ¿sí? De responsabilidad social, comunitaria y colectiva, no solo económica, sino habitacional, sanitaria, educacional, de producción y muchos aspectos más. Podemos, si quieren, hablar horas y horas y horas y horas de lo que querramos en torno a las villas y asentamientos, pero hablar tampoco da la solución. La solución a un problema práctico es práctica, ¿sí? Es una solución que tiene que ser dinámica, activa y práctica. Teorizar en torno a por qué existen
en torno a por qué están vigentes, en torno a por qué crecen, no es la solución. Es un punto de partida, pero lo que no hay es un abordaje práctico en búsqueda de una resolución que beneficie mínimamente a quienes pueblan estos contextos, ¿sí? Quizás ese sobreanálisis que hay de todo lo que pasa sea un claro ejemplo de la dificultad que tienen tantas personas para pasar de la teoría a la práctica. En esto cabe aclarar en relación a todo lo que estoy contando que nadie puede decir que, como dije, no sabía que existían estas condiciones de vida. Hay, digamos, organismos estatales y organismos privados que se encargan anualmente de hacer para vamos a decir, para un análisis propio interno, relevamientos, ¿sí? Tienen información, tienen datos, tienen lo que necesitan para saber en qué situación están. Incluso haciendo una proyección errada, la situación es gravísima. Y de algún punto que se niega esta realidad también está dando muestra y exponiendo que es una responsabilidad de todos. Hay una indiferencia colectiva, social, alrededor de las situaciones que atraviesan estos espacios. Y por supuesto, la responsabilidad que asumamos tiene que ser consciente, constructiva y comprometida, incluso retrospectiva, sobre lo que está pasando. Porque si no vamos a seguir repitiendo patrones. Hay muchas organizaciones sociales por fuera de las que existen a través de programas partidarios que le han propuesto a diferentes gobiernos, principalmente post-dictadura, articular, establecer acuerdos para trabajar en común, en conjunto, pero diferentes gobiernos tienen un aparato que no pueden dejar de lado. Y en esto hay que ser honestos. El sistema punteril y las iglesias históricamente han sido la única variante que parece existir, o eso es lo que quieren dejarnos creer y hacernos creer continuamente, ¿sí? Cuando la realidad es que no es así, y es muy peligrosa esta idea, porque hace décadas que venimos bajo esta lógica y evidentemente ni las iglesias ni los punteros políticos están solucionando nada. Si no, debería haber algún cambio que modifique todos estos números que yo les estoy compartiendo. Los intereses genuinos de los punteros políticos ya sabemos cuáles son. Creo que sería una obviedad decirlos y hasta creo que pecaría de ingenuidad, pero hay un interés muy claro. Fíjense, pasan los gobiernos y los punteros siguen siendo siempre los mismos. Son lo que resisten a cualquier forma de gobierno y cualquier tipo de gobierno. Y las iglesias, bueno, miles de años existiendo en los mismos lugares siempre, haciendo y cometiendo aberraciones sin ningún tipo de consecuencia, ¿sí? No les interesa el bienestar integral, las bases de su organización y las bases con las cuales se manejan y generan su interacción en las villas y en los asentamientos son el clientelismo, el proselitismo y los dogmas. Esa es la moneda de cambio de esos contextos en relaciones a los punteros políticos, las iglesias y las vecinas, ¿sí? En conclusión, todas las elecciones son decisiones y lo personal, como decimos, es político, sin excepción. Existen algunas decisiones políticas que han sido condicionadas por medios, empresas y demás, sí. Existen otras que no, también. ¿Se han tomado decisiones a lo largo del tiempo que intentan mitigar ciertos aspectos de lo que implica vivir en este contexto? Sí, parcialmente. ¿Alcanzan? No, ni cerca. ¿Se podrían reformular alguna de estas iniciativas para que sean operativas y funcionales? Sí, por supuesto. De esta circunstancia, de esta coyuntura sociopolítica que nos atraviesa en la actualidad, en este 2021, nos tiene que quedar algo en claro. Y es que una persona muere cada 6 horas por vivir en condiciones de villa o asentamiento. Y eso es un dato cabal, práctico, obtenido durante más de 10 años. No es una filosofía discursiva, ni es un discurso proselitista.
Por un lado, y a modo de encierre, me embargan dos sentimientos finales y proyectados a futuros sobre el desenlace de lo que es mucho de los repentinos ataques y furores actuales que a veces atraviesan a las personas en torno a cuando desaparece alguien de una villa, cuando hay una búsqueda de alguien, cuando alguna villa se infectó y se llenó de casos de COVID y diferentes cosas que hacen que de repente las villas por un momento vuelven a estar en primera plana y después no, y dejan de estarlo y desapareció el problema. Y es que hay que darnos cuenta que en las villas y los asentamientos viven personas, no solo chapa, pared sin revocar, ausencia de servicios, pozos negros, agua estancada y demás. Por un lado, y muy muy tenuemente, tengo la expectativa histórica de que sea siempre un momento de inflexión, una circunstancia bisagra, a partir de la cual haya un espaldarazo que se dé para hacernos cargo como población y como personas de las diferentes situaciones que están atravesando las personas que viven en estos contextos, como así también y centralmente que se hagan cargo las entidades e instituciones que tendrían que ser competentes en esta materia, tanto instituciones históricas del pasado, históricas del presente y las que están por venir, funcionarios y población en conjunto. Incluso la ilusión de que pasemos a ser una población participativa y no una población que solamente es representada, sino que participa, ¿sí? Eso es algo importante. Y por otro lado, hay una sensación que va al polo opuesto de lo que les acabo de compartir, que es que tras 20 años viviendo en villas, militando las villas, activando las villas, caminando las villas, conociendo las villas, y todo de forma en general anónima, lamentablemente me hace sentir que esto no va a cambiar, que esto cada vez se va a profundizar más, cada vez va a haber más cantidad de villas, más cantidad de asentamientos y va a haber cada vez más diferenciación. Como se sabe, hay muchos lugares en la Argentina donde las villas y los asentamientos se dividen supuestamente de otras clases socioeconómicas por muros, por paredes enormes que levantan, ¿se entiende? O sea, estamos aislando mutuamente a otros y a otras y a otros solamente por el estigma, ¿sí? Solamente por esa noción que se nos ha instalado históricamente y que es funcional a muchas personas, a muchos gobiernos e instituciones. Por último, hay algo que quiero dejar de lado, o que más bien no dejar de lado, pero que no quisiera dejar pasar, que es que históricamente las reacciones populares más conocidas, si se quiere, al menos en nuestro país, han sido generaciones de cambio, ¿sí? O generadoras de cambio, mejor dicho. Pero, ¿por qué, me pregunto, ¿no? De algún modo esperar esa instancia para tomar una decisión consciente y significativa que implique una serie de cambios en un amplio espectro de las problemáticas que atraviesan a muchas de estas poblaciones vulneradas? ¿Acaso la única forma que tienen de alcanzar cierta dignidad es tras que se reconozcan las miles y miles y miles y miles de muertes que ocurren sistemáticamente? Ya no hay forma de maquillar que la gente muere en esos contextos por inanición, por desnutrición, por tuberculosis, por tener electrificada la casa, porque se les inunda, porque contraen muchas enfermedades que solo se contraen en villas, no se contraen en ningún otro contexto, porque no tienen asistencia hospitalaria, porque no existen salitas, porque no hay ninguna representación real e interés real a través del cual se atiendan sus necesidades básicas, por lo menos. Entonces, para cerrar, y basándome un poco en lo que fue la experiencia de 2001, lo que pienso, con mucho ahínco y con mucha frecuencia, es que qué va a pasar cuando todas estas personas vulneradas en sus derechos se cansen. ¿Qué va a pasar? Porque no es un tema
y una problemática sencilla, haber estado oprimide, reprimide, vulnerade, estigmatizade, excluide y desoíde desde todos los planos y aspectos humanos durante 90 años. No va a salir bien, no puede terminar bien eso, ¿sí? Entonces, y para cerrar, voy a abrir el espacio de preguntas. Yo suelo decir que hay algo muy interesante, no, muy triste. La realidad es que en mi experiencia de tantos años de vivir y convivir y compartir y trabajar en villas, yo históricamente, en algún momento me cayó la ficha, he ido a más entierros que cumpleaños. Milito y también trabajo y activo mucho en espacios carcelarios. Y hay otro dato importante. ¿Ustedes sabían que el 98% de la población carcelaria proviene de villas o asentamientos? Lo dejo para pensar. ¿Por qué no ocurre con otras clases sociales que también cometen delitos y que también tendrían que ser juzgados bajo la misma lógica? Son propuestas que dejo para pensar. Así que bueno, terminado esto, abro el espectro para quien quiera hacer alguna pregunta, lo pueda hacer a través de Instagram. Y si ya hay alguna pregunta a través de Facebook o quieren hacerla ahora, lo mismo, lo puedan hacer. No sé, Facu, si hay algunas. No es relacionada con el tema, pero pregunta Andrea López si aceptamos libros en donación. Bueno, sí, aceptamos libros en donación, Andrea. Sí, aceptamos libros en donación. Vamos a dejar unos minutitos por si alguien quiere hacer algún comentario también, no solo preguntas, si hay comentarios que quieran hacer, si hay algo que quieran compartir. Este es el momento, si no, vamos a ya pasar directamente a despedirnos y a saludar debidamente. A ver. Bueno, vamos agradeciendo mientras tanto. Gracias, Mariela, por conectarte. Flore Acosta también. Jack Kieliski también. Mandarina Ina también. Macega también. Ezequiel Germán, querido ese también. Marcos, otro integrante de la Bilpli también. Iru Peliza. Ani Carpenito. Andrés de Flores, 86. Julia de Cagliani. Axel Algieri, Jula González, Nazarena Luz Jaramillo, Saya Alvarado, gracias a todos por conectarse, también gracias Cecilia, a ver, vamos a ir por acá, ahí está, Cecilia Petrelli, gracias Barrio General San Martín, hay un saludo muy fuerte, gracias también a María Fernanda Jiménez que estuvo, Sebastián Ledesma, Denu Velázquez, Nerina Tomás, Diego Silvia Olasolo, que se conectó, a Hermes, que ya lo saludamos, a Lana, Andrea López, bueno, muchas personas conectadas. Gracias Marta Bulgarelli por el saludo en relación a estos proyectos. No hay nada más, ¿no? ¿No hay preguntas por ahora? No, por ahora no. Bueno, Meli, también, gracias, muchas gracias por estar presente en la transmisión en vivo. Ahí vamos, van dejando algunos corazoncitos, algunas reacciones, algunos saludos. También de aliento y de Eso mismo. buenaventuranza, Marta Bulgarelli, Vicky Rivera, Sí. Sil Melone, Hermes Burguillos, Alana Fe, Andrea López, José Pablo Ballini Bilbao. Eso. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias. Ahí tenemos algunas por Instagram, algunos comentarios. Rosa Borío dice, excelente charla, yo coincido que es algo que se va a incrementar porque es exclusivamente un tema de intereses, no es algo casual que perdure durante tiempo. Gaitanil pregunta, ¿cuáles son los problemas que surgen cuando, por ejemplo, el gobierno de Cava construye esas nuevas edificaciones que parecen que taparan las villas, que son viviendas, pero claramente no alcanzan? Gran pregunta, Gaita, gran pregunta, totalmente. Los problemas que surgen es lo siguiente, que es algo que surgió también en la década mucho del 40 y del 50, cuando se construían esas grandes edificaciones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que estás haciendo es generando a la persona la posibilidad de entrar a un lugar
Eh, digamos, sin hacer más que eso. La persona sigue sin poder tener acceso a absolutamente nada. Quizás logra algún acceso a servicio, pero tapan esas edificaciones de que vos hablás, justamente tapan a las villas. Y lo que hacen es que en general no se las dan a las personas de las villas esas viviendas, no se les propone un intercambio, incluso capaz para legitimar el vivir en esos lugares, sino que lo que hacen es, en general son edificaciones y lugares que son sorteados entre personas de otras clases socioeconómicas y que con esos edificios, justamente lo que vos dijiste, tapan, arman como una fachada para que no se vea la que es la estética de las villas. ¿Se entiende? Y como vos decís claramente, tampoco esas edificaciones, si fueran otorgadas realmente a diferentes personas que viven en villas o asentamiento, serían la solución, porque no hay una solución de base, ¿no? Se les está dando una vivienda, perfecto, pero hay un montón de cosas alrededor que se les tiene que dar para acompañar eso. De hecho, quizás hasta la clave tampoco sea otorgar una vivienda así como así, un techo, entre comillas, sino que la solución tiene que ser más integral, tiene que abarcar progresivamente y paulativamente varios aspectos en simultáneo. ¿Sí? Porque si no, lo que pasa es que es como cuando de golpe no tenés nada y tenés todo, no se sabe qué hacer con ese todo y termina no saliendo bien eso. Porque los ejemplos, hay muchos ejemplos claros en villas de provincia en donde se han hecho construcciones de grandes cantidades de departamentos pequeños en muchos edificios. Y la realidad es que no han funcionado porque finalmente esos departamentos terminan siendo tomados y se viene el edificio abajo porque no hay un mantenimiento, no hay una conciencia colectiva del cuidado. Con todo esto no quiero dejar la idea de que las villas son el lugar perfecto donde la gente es perfecta y donde todo es perfecto. No. En las villas y en los asentamientos pasa lo mismo que en cualquier otro contexto, que es que hay gente de mierda, hay gente mala leche, hay gente increíble, la mayoría de la gente es trabajadora, hay gente con un ego fuertísimo, que no le interesa ninguna construcción, hay de todo. El tema es que cuando a una persona que por lo general atravesó y atraviesa necesidades tan cabales, tan fuertes, cuando vos de pronto y de improviso le proponés y le generás un bienestar repentino, la persona no termina de saber lidiar con eso y terminan generándose situaciones que crean de alguna manera más villas y asentamientos, porque no es integral la solución, siempre es parcial, es de un aspecto de los tantos que habría que abordar. No sé si Gaita respondí a tu pregunta, si no, déjame un mensajito y amplío. Bueno, muy buena charla y reflexiones. Bueno, Fede, bueno, muchas gracias, muy interesante esto del análisis y inacción. Bienvenida Luales o bienvenide. Gracias Romy por el saludo. Muchas gracias por haber estado ahí escuchando. No sé si hay más mensajitos en la caja. Creo que ahí Amelie comentó algo, ¿puede ser? Sí, enorme Fede Basile. Enorme. Bueno, muchas gracias Amelie, muchas gracias. Bueno, no sé en qué hora estamos. Son las 20:13. 20:13. Bueno, 2 minutitos más y ya terminamos la transmisión, agradeciéndoles a todos, mandándoles unos amplios, cálidos y magnánimos, qué palabra, saludos, perdón, a todos quienes han presenciado esto. Vamos anunciando un poquito la charla que se viene el domingo de la semana próxima, a las 19, es sobre salud mental. Va a estar a cargo de 2 integrantes de la Bilpli, de Sole y de Mili. Y en la charla que se viene el domingo, eso va a ser el domingo de la semana que viene, 1 de agosto, a las 19, y el domingo 8, la tercera de las transmisiones en vivo, va a estar a cargo de Facu, que me está acá haciendo de backup y acompañando, y la transmisión en vivo del domingo 8 va a ser sobre sustentabilidad también. Así que les invito a que estén atentos, vamos a publicar los flyers para que estén atentos, vamos a hacer algunas publicaciones tipo encuesta o aviso con las historias para que estén ahí al corriente, ¿sí?
Y ahí, bueno, comentó Gaita, dice, sí, sí, no sabía que no se las dejaban en propiedad, qué desastre. Y sí, no son integrales las soluciones. Ahí está, sí, totalmente, Gaita, adhiero 100%. Jackie dice, genial, qué bueno, muchas gracias, Jackie, por estar, por acompañar. Así que bueno, ahí se metió también Sol Españolo. Bienvenida, Sol, estamos ya finalizando. Bueno, nada, agradecerles enormemente. Ahí Gaita dice, vamos. Jackie dice, gracias, qué bueno la charla de salud mental que va a haber. Estén atentos, es muy, muy interesante. Obviamente que también hay una realidad. El tema que elegí hoy de villas y asentamientos para hablar es un tema, un tópico más, si se quiere, general de muchas problemáticas que hay en las villas y que hay también fuera de las villas, como por ejemplo, la salud mental es una problemática que en las villas está muy presente y que imagínense que si es un tema que está como continuamente desplazado en lo que es contextos de mayor visibilidad, imagínense lo que es la salud mental en los contextos de asentamiento y villa, como también imagínense lo relacionado a la cuestión de géneros en estos contextos, la cuestión de la situación de calle, la cuestión de lo que es sustentabilidad, ¿no? Justo que hablábamos, lo que es el abordaje de la problemática de gerontismo, lo relacionado a infancia y niñez, lo relacionado a gatillo fácil, lo relacionado a violencia institucional. Hay muchas problemáticas que en las villas de asentamiento se atraviesan generando un entramado muy fuerte y que están de alguna manera conectadas todas con todas las problemáticas. Son unas inherentes a las otras y todas con un nivel de profundidad y de invisibilización mucho más grande de lo que es en otros contextos socioeconómicos o estratos socioeconómicos, ¿sí? Esto también hay que dejarlo en claro. Bueno, con esto voy a dar por cerrada la transmisión del día de hoy. Gracias a todos. Un saludo a los compañeros de la Bilpli. Gracias a las personas que estuvieron en diferentes momentos de esta transmisión, a quienes dejaron sus comentarios, a quienes hicieron alguna pregunta. Y bueno, saludarles para que estén en la próxima transmisión en vivo y contarles que posiblemente para el mes de fines de agosto, principios de septiembre, ya tendremos alguna novedad de lo que será la inauguración de esta sede que estamos reparando y poniendo en condiciones. Así que les mando un gran saludo. Espero que esta, vamos a decir, exposición que hice haya sido enriquecedora en algún aspecto, o al menos haya removido un poquito de lo que somos. Un gran abrazo